¿qué tal? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva by Ale Marroquín. Hoy estaremos hablando de cómo a las personas no nos gustan que nos digan lo que tenemos que hacer. Recuerda que este podcast está en Spotify, en iTunes, y estoy muy emocionada que llegamos a las 25,000 descargas de estos contenidos. Estoy segura que es gracias a ti, que me escuchas, que me ves en YouTube y que seguramente compartirás con más personas lo que estas reflexiones pueden hacer por ti y tu camino de transformación. Y bueno, entrando en materia, te quiero contar que siempre que busco estos contenidos que puedan inspirar el camino, digo, ¿de qué puedo hablar? Y recientemente algunos de mis clientes me decían que estaban teniendo estos retos para influir en sus equipos. Y chéquense esto. Cuando quieren que las cosas sucedan, la típica frase que decimos es: tienes que hacer mejor tu trabajo, tienes que entregarme este reporte, haz este ejercicio porque esto es lo que funciona. Y mandamos una orden de lo que creemos que debe de hacer la gente, y resulta que a nadie nos gusta que nos digan qué tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Cuando suena como muy autoritario, como una dirección muy dura y derecha, la gente se pone a la defensiva. Acuérdense de este ejemplo que pongo del cavernícola, en donde se siente amenazado por el oso que va a llegar y se lo va a comer, y ya sea que te pones a la defensiva y sacas tu espada, o sales corriendo, o te congelas porque no sabes cómo reaccionar. En ocasiones esta sensación que tienes de que te están atacando hace que te pongas a la defensiva. En otra vida funcionaba que los líderes y los jefes te decían lo que tenías que hacer en el minuto, que lo tenías que hacer exactamente como lo tenías que hacer. Hoy por eso existen allá afuera tantos coaches, porque ni siquiera un coach te debe de decir lo que tienes que hacer. Es un tema de sugerir, de estirar y buscar la posibilidad de que las personas intenten indagar qué es lo que están dispuestas o cómo están dispuestas a hacerlo, para romper con estas creencias que tenemos en ocasiones de que yo pienso que es de esta forma, entonces no lo voy a hacer como vienen y me dicen que lo tengo que hacer. Esta herramienta funciona inclusive en la familia. He compartido algún par de veces que yo tengo 2 hijos de 21 y de 22, e inclusive con mi marido. No me funciona el yo decirles lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque finalmente es como si, voy a ser muy exagerada, pero como si les entrara por uno y les saliera por otro. ¿A qué me refiero? Que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer, porque la gente joven también siente y piensa que ya se puede comer el mundo rápidamente y que lo sabe todo. Y lo siente, aunque a veces la gente que tenemos más experiencia creemos que sabemos por dónde evitarles estos caminos rudos a los que se van a enfrentar. Sin embargo, sí tienen mucha más información que la que tenía yo en mi juventud, sí están expuestos a tener contacto con más detalles y más datos por diferentes plataformas, redes sociales, etcétera, etcétera, y eso les permite tener una visión diferente a la que tenemos cuando éramos más jóvenes. Y el hecho de que nosotros, que tengamos sesgos en decir cómo quiero que hagas las cosas, pues es lo que hace que haya este posible rechazo. Ahora ponlo en contexto profesional. Si tú llegas con tu equipo, vamos a suponer de una situación en la que te acaban de promover y acabas de heredar un nuevo equipo. Y a este equipo tú piensas o sientes que lo que te funcionó en tu anterior proyecto o trabajo o área o puesto, pues ese es el éxito que te hizo que llegues hasta donde estás. Entonces cómodamente uno piensa, pues voy a seguir haciendo lo que venía haciendo antes. Y cuando llegas a imponer y a decirle a la gente lo que tiene que hacer, cuando dicen, es nueva, vamos a suponer que el ejemplo sea yo, Ale Marroquín es nueva, no conoce exactamente cómo funciona el mecanismo del área. Nosotros hemos venido trabajando de una forma y ahora llega y dice cómo debemos de hacer las cosas, pues le hace falta contexto. Igual cuando das un consejo. Cuando alguien te está compartiendo su experiencia o su opinión y llegas tú a querer entrometerte y decir, yo creo que deberías de hacer esto, muchas veces nos falta contexto. Nos falta entender un poco más desde dónde viene esa reacción de la persona que tenemos frente a nosotros. Y lo que hacemos automáticamente es como cuando escuchamos para responder y automáticamente sentimos la necesidad de opinar y decir lo que tienen que hacer. Tú tendrías que hacer tal o cual cosa. Y tú por dentro estarás pensando, ¿y tú quién eres? O tú por qué sabes más,
o qué te hace pensar que eso es lo que va a funcionar, o te hace falta tanta información que no podrías decirme que haga eso. Y empiezan estas guerras de poder y discusión de, pero no, es que así no funciona, es que yo digo que sí, es que yo digo que no, es que, y se hace esta guerra a veces confrontativa y a veces silenciosa, porque hay guerras silenciosas en que la gente dice que sí y hace lo que quiere. Y eso es lo peor que puede pasar y es un gran costo de oportunidad en las organizaciones. Es un gran costo de oportunidad con las familias. Como líderes, yo sé que es retador en ocasiones. Yo que soy mamá, pues siento esta autoridad moral de figura de mamá, de decir lo que yo creo que debe de ser. Cada vez más he ido descubriendo que no puedo llegar a imponerles lo que yo creo que deben hacer o decir o cómo deben de comportarse sin que estén abiertos a la posibilidad de escuchar, porque si no se vuelve, insisto, una imposición y lo que queremos es influir y lo que queremos es hacer que las cosas sucedan de forma positiva. Si lo llevas al contexto de las organizaciones es exactamente lo mismo. Si la gente no está en modo escucha, muy probablemente no te vaya a escuchar. Y lo peor que puede pasar es llegar a entregar resultados en donde no sabes qué fue lo que pasó cuando todo el equipo te dijo que sí, pero no se hizo como tú esperabas las cosas. Hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que explorar y hay que, como digo yo, ponerse la cachucha de curiosidad y entender desde dónde la otra persona está actuando de esa forma. Hasta que no te sientas y lo descubres, porque si no se hacen estos juicios también de está siendo rebelde, no me hace caso, no le importa lo que yo tengo que decir. Y son juicios, porque a lo mejor no sabes que están frustrados o frustradas porque no saben cómo hacerlo, porque a lo mejor realmente piensan que lo que están haciendo está bien, pero no se atreven a decirte que tienen otra forma de llegar al resultado. ¿Por qué? Porque pues puede haber otra confrontación. Cada vez que te sientas en una situación o que te detengas o estés en un momento en donde te estés escuchando que estás dando una instrucción, que estás imponiendo una instrucción, que estás diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, detente un poco, reformula cómo es que podrías decirle a otra persona lo que tú sugieres o cómo te puede compartir desde su punto de vista qué es lo que pretende hacer y cómo pueden utilizar ambos criterios para ver si llegan a un buen resultado o cómo puedes ponerlos en modo escucha para que digan, ok, te escucho, déjame ver qué es o cuál propuesta es la que mejor podría funcionar. Funciona porque lo que queremos es colaboración, lo que queremos es que la gente se sienta atraída a una idea, a experimentar o a atreverse a hacer algo diferente, en lugar de sentir esta imposición y este embudo en donde nada más es para un lado y que por el otro no viene la retroalimentación o el posible impacto. Y la apertura de saber también que como líderes no siempre somos quienes sabemos de todo. Yo sigo cometiendo errores como estos, trato de evitar lo más posible. Cuando veo que se está presentando una situación de marchas forzadas, una de dos, me hago un paso para atrás y digo, ok, entonces escuchemos y veamos cómo es, como tú lo pretendes hacer. Si no estoy de acuerdo, puedo expresarlo y decir, difiero de lo que tú estás opinando, en mi opinión eso no funciona. Escojo mi batalla, porque si de pronto voy a tener una discusión que digo, es innecesario ver quién tiene la razón, me retiro y digo, hazlo como tú decidas hacerlo. El error que puedas cometer o el impacto que pueda tener mientras no sea muy grave o muy riesgoso, lo tendrás que cometer para darte cuenta y para tener ese aprendizaje. Y la otra es sentarme abiertamente y decir, tenemos que encontrar una forma de colaboración en donde podamos intercambiar estas direcciones de una manera más cordial, entendiendo qué está sucediendo de tu lado, qué está sucediendo del mío, qué espero yo de ti, qué esperas tú de mí. Porque es la única forma en cómo se pueden ir solucionando las cosas y en lo que la gente no asuma. Cuando tú dices cómo quieres que sean las cosas, la gente asume que es porque eres autoritario o autoritaria, porque eres egoísta, porque solo quieres que se haga tu voluntad. Y la verdad es que no siempre es así. Pero esa sensación que tienen las personas solo la podemos evitar cuando hay buena comunicación. Te voy a pasar algunos tips que yo sugiero. Hace muchos años, pero muchos años, y digo muchos, cuando empecé mi negocio de consultoría,
compré un libro que se llamaba Don't Tell, Show. Como para, o sea, no le digas a la gente lo que tiene que hacer, demuéstraselo a través de ciertas dinámicas para que aprenda las herramientas que quieres compartir. Y pienso que hace todo el sentido del mundo que cuando tú nada más diriges y dices, no te garantiza el éxito de lo que estás diciendo y que la gente lo va a entender y lo va a hacer, o lo va a entender como debería de ser, porque si no les explicas cómo ejecutar algo o por qué debería de ser, muy probablemente te frene la posibilidad del cambio. Entonces, de los tips que te voy a recomendar, cuando te escuches diciéndole a alguien lo que tiene que hacer, en ese momento frénate, regrésate un poco y abre la posibilidad de preguntar cómo sugieres, cómo lo harías. En segundo lugar, puedes hacer la pregunta directamente. ¿Estarías cómodo o cómoda que yo te comente o yo te sugiera lo que opino sobre este proyecto y cómo, en mi opinión, podría funcionar mejor? Y a lo mejor encuentras una apertura y una mejor posibilidad. Si de pronto también, en lugar de decir la razón por la que tú decides eso no es así o debería de ser así, pienso que estratégicamente sustentarlo con el what's in it for them. Esto te lo comento porque tiene un beneficio, un impacto positivo en ti o en lo que vas a hacer, en el tiempo, en el costo económico, o etcétera. Cómo repercutiría, en lugar de nada más es porque lo dije yo, sino porque cómo lo sustentas para que haya un impacto positivo en la otra persona. Siempre tiene que haber un what's in it for them, porque acuérdate que la gente actúa por su razón o la tuya. Y si tratas de imponer tu verdad, tu metodología, lo que tú solamente quieres decir porque estás confiada o confiado que esto es lo que funciona, recuerda también que, como último tip, puedes encontrar formas innovadoras de hacer las cosas cuando te atreves a primero preguntar para entender desde dónde la otra persona estaba asumiendo o pensando hacer las cosas, para que de ahí puedas tú partir y explorar la posibilidad de, en lugar de decir, colaborar con más información. Todo esto mueve montañas, mueve grupos, mueve equipos, mueve mentes. Así que ábrete a la posibilidad. Si tienes más preguntas de cómo romper con esa barrera de comunicación, con romper con ese rechazo, esa posible defensiva de la gente, búscame, que es justo las herramientas que me encanta compartir con más gente para que logren entender cómo pueden llegar a un bien común, trabajando en colaboración, encontrando estos elementos en común que pueden hacer que las cosas sucedan y evitando estas historias que nos queremos contar de pensar que solo te importa tener autoridad, decir lo que tú crees que debes de decir, cuando tenemos que entender que otras personas también quieren sentirse importantes. Escríbeme, compártelo y mándame tus comentarios. Me encantará saber qué opinas.